Ahora sí. Bien. Buenas tardes, vamos a partir con lo que es presupuesto específico. Ya vimos las clases pasadas lo correspondiente a la definición de presupuesto, la relación que tiene un presupuesto desde una primera definición básica hasta irla completando cuando se va indicando la relación que hay de presupuesto con la planificación y el control, incluso con el tipo de información que entregan los presupuestos para poder facilitar la toma de decisiones y cómo también influye en lo que es el riesgo desde el punto de vista decisional. También vimos las ventajas y desventajas de los presupuestos y vimos una clasificación respecto a cuáles son los principales presupuestos que existen de varios puntos de vista, desde si son flexibles o son rígidos, por ejemplo, o si son de empresas privadas o empresas públicas. Pero con lo que vamos a empezar a trabajar ahora, y este es el primero que vamos a ver, corresponde a presupuestos específicos que se aplican a lo que son las empresas. ¿Ya? Partimos con presupuesto de ventas. Bien. Aunque vimos una clasificación bastante extensa de lo que son los presupuestos, también yo puedo visualizar y por tanto clasificar los presupuestos en dos categorías. Hay presupuestos que corresponden a lo que son los resultados, que afectan lo que es el estado de resultados, y otros que tienen que ver con lo que son los flujos dentro de la empresa. Obviamente estamos hablando de flujos financieros. En este sentido, los presupuestos que apuntan a los resultados tienen que ver con el estado de resultados. El estado de resultados nos permite saber si la operación en el periodo, en este mes, en este semestre, en este año, o en el periodo que estamos analizando, si la operación generó beneficios o utilidades, o por el contrario, generó pérdida a la empresa. Por tanto, en este presupuesto resultado, en este resultado que hemos trabajado con algunos ejercicios, van lo que son los ingresos por venta, lo que son costos de venta, para tener cuál es el margen de explotación, por ejemplo, y más otros ingresos que pudiera generar la empresa o gastos también que podría tener. Eso nos permite saber entonces si la operación de la empresa permite financiar todos los que son la actividad que ella está desarrollando y por tanto finalmente saber si hay una utilidad o no. En cambio, con los presupuestos que tienen que ver con el flujo, se refieren a los movimientos de dinero dentro de la empresa. ¿Ya? ¿En qué sentido yo muevo dinero? Se mueve dinero, por ejemplo, cuando hago una venta y me están pagando los clientes por esa venta. Por lo tanto, yo recibo algún tipo de ingreso, aunque me estén pagando con algún documento, igual esos ingresos van a la que es la cuenta corriente de la empresa. También hay movimiento efectivo cuando estamos pagando sueldos, cuando estamos haciendo compras de materias primas o de insumos, cuando hay pagos que realizar, pagos de arriendo, pagos de sueldo, pagos de proveedores. Entonces hay movimiento de dinero. En ese sentido, lo que nos apuntan los presupuestos de flujo es saber si efectivamente vamos a tener la cantidad suficiente de efectivo de dinero para poder cumplir con esos pagos, ¿ya? Es decir, si tenemos liquidez o no. La liquidez se define desde el punto de vista financiero en la capacidad que tengo de poder pagar o de poder cubrir, de poder financiar los diferentes compromisos que tiene la empresa generalmente en el corto plazo. Eso es lo que es la liquidez. Y por tanto, para saber yo si nuestra empresa tiene liquidez o no, tengo que tener claro, por ejemplo, cuáles son los montos que vamos a recibir en términos de venta y cuáles son los montos que tengo que cancelar en términos de pago. Por ejemplo, una recomendación bastante obvia pareciera ser, pero que a veces las empresas no se les va, es que la periodicidad de pagos que yo realizo debería ser mayor a la periodicidad que recibo ingresos. En otras palabras, es decir, que yo debería recibir ingresos en periodos menores que los periodos que tengo para pagar. Si yo hago ventas que sean a 30 y 60 días, yo ojalá pudiera pagar mis deudas a un periodo mayor a 60 días, cosa de tener el efectivo previamente antes de poder hacer los pagos, porque si al revés, vamos a tener problemas de liquidez. Que tú le llamas después para saber si me había resultado o no. En ese sentido, entonces, los presupuestos, como les decía, se pueden agrupar en estas dos categorías. O tienen que ver con el resultado de la empresa para saber cuál ha sido su operación, que es lo principal que vamos a trabajar, o tienen que ver con estos presupuestos relacionados con lo que es el efectivo, los pagos, por ejemplo. Bien. En este sentido, entonces, algunos de los presupuestos más utilizados en estas categorías son los siguientes. ¿Ya? Por el lado de los presupuestos de resultados y por el lado de los presupuestos de flujo.
El primero que vamos a ver que este que tenemos a continuación corresponde al presupuesto de venta. El presupuesto de venta es primordial, es la base, digamos, de muchos presupuestos que tienen que ver con la operación de la empresa. Porque en el presupuesto de venta yo voy a proyectar cuál podría ser la demanda que voy a tener de los productos o los servicios que la empresa está entregando o está generando. ¿Por qué es importante poder tener poder dimensionar esa potencial demanda que vamos a tener de producto? Porque en base a eso entonces deberíamos poder determinar cuáles son las cosas que deberíamos comprar, cuántos trabajadores deberíamos contratar y por tanto todo lo que tiene que ver con la producción. Y eso nos genera lo que tiene que ver en empresas manufactureras, por ejemplo, los costos de mano de obra, lo que tiene que ver con eh, inventario, con material directo, incluso un gasto en directo de fabricación, y eso me quedan los costos de venta. Ahora, el costo de venta tiene relación con lo que es la producción, por tanto, estos van encadenados. ¿Ya? El presupuesto de ventas primero, después le sigue el presupuesto de costo de venta y a continuación el presupuesto de producción. En el caso de los presupuestos de flujo está el presupuesto efectivo. El efectivo corresponde al circulante, al dinero como tal, ¿sí? O los medios de pago, digamos, que se usan para poder cancelar algún tipo de compromiso que la empresa está recibiendo, está entregando. Está el presupuesto caja, que corresponde a efectivamente el efectivo que la empresa maneja cotidianamente dentro de su giro propio. Están los presupuestos de pagos. Los pagos principales que la empresa hace son a proveedores, por ejemplo, por lo que es la compra de materias primas, a lo que es pago de sueldo, a lo que son mano de obra, pagos de otros elementos, por ejemplo, lo que son los costos de administración y venta, o un pago de servicios. Y existen también, como el presupuesto de compra, que es un presupuesto bien particular, porque el presupuesto de compra, en función de cómo se plantee, puede estar, sirve para lo que son presupuestar resultados, la operación del negocio, también nos permite determinar cuáles son los flujos de efectivo que la empresa requiere, ¿ya? Porque eso nos va a indicar cuánto dinero yo voy a requerir para poder hacer las compras que requiero para que se genere la producción. ¿Ya? Por tanto, ahí tienen ejemplo de los principales presupuestos con los que vamos a trabajar, tanto desde el punto de vista de los resultados, que tienen que ver con la operación como tal, como desde el punto de vista del movimiento de dinero en la empresa. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Profe, una pregunta. Dime. ¿La manera de hacer los ejercicios se van a desglosar de la misma manera que como lo hacíamos al inicio? Como la materia prima directa, cosas así como en ese orden. Sí, pero la verdad la estructura es más parecida a lo que está en la parte de arriba. Lo primero que uno va a hacer tiene que ver con presupuestar cuáles son las ventas proyectadas. En base a esa venta proyectada tenemos que determinar cuánto es la producción a generarse y por tanto los presupuestos de materias primas que hay que comprar, presupuestos de mano de obra que hay que pagar y eso nos genera los costos de venta. Y en función de eso, de lo que se va a producir y del material que yo requiero, se hace el presupuesto de compra también. ¿Sí? No sé si queda un poco más claro, Armando. Sí, 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 queda un poco más claro. Bien, entonces, dado esta estructura, vamos a partir con este presupuesto. ¿Ya? El presupuesto de venta y después vamos a ver el presupuesto de costo de venta. Ya. El presupuesto de venta obviamente tiene que ver con poder estimar, poder determinar cuáles van a ser las demandas que nuestros clientes van a realizarnos a nosotros. Es decir, cuánto lo que nos van a comprar, o mejor dicho, desde el punto de vista de la empresa, cuánto lo que vamos a poder vender. ¿Ya? Es bien importante poder tener claro cuánto es lo que podrían llegar a vender la empresa. Y para eso vamos a trabajar y vamos a explicar lo que son los pronósticos de venta, porque es uno de los principales insumos para hacer el presupuesto de venta. Porque a partir del presupuesto de venta vamos a determinar cuál va a ser el nivel de actividad que tiene la empresa. Independientemente si nuestra empresa es una empresa productora manufacturera, o es una empresa distribuidora que compra productos terminados y los revende, por ejemplo,
independientemente de eso, yo debo tener claro cuál va a ser mi presupuesto de venta, porque eso define cuántas materias o productos terminados tengo que comprar para revender, o cuántas materias primas, cuántos trabajadores debo yo pagar o contratar para llevar a cabo la producción de la empresa. Y también eso obviamente va a influir sobre cuáles van a ser los flujos de ingresos que podríamos estar recibiendo. Cuando yo estoy proyectando ventas, también estoy proyectando cuáles podrían ser las entradas de dinero por la venta de mis productos y los servicios que podríamos tener en ese periodo. Cuando hablamos de periodo, puede ser un periodo de un día, de unas mensuales, bimensuales, semestrales o anuales, ¿ya? El periodo de tiempo en cuando uno hace el presupuesto específico. Al respecto entonces, cuando se trabaja con los presupuestos de venta, los presupuestos de venta se trabajan inicialmente con valores netos. ¿Qué significa eso? Que vamos a plantear el presupuesto de venta en términos de que no están considerados los impuestos respectivos, ¿ya? Cuando nuestra empresa hace una venta, hay varios impuestos que la empresa, como intermediaria, como recaudadora de impuestos, tiene que cobrar a los clientes finales. ¿Ya? Posiblemente el impuesto más conocido que las empresas recaudan a sus clientes son el impuesto al valor agregado, que como saben ustedes, espero, en Chile es de un 19%. ¿Ya? Sin embargo, también hay otros impuestos que nosotros podríamos recaudar, que se aplican. Por ejemplo, los cigarrillos tienen impuesto al tabaco, el combustible tiene impuesto al combustible, las joyas tienen impuesto al lujo, la carne tiene impuesto a la carne, las bebidas gaseosas o bebidas fantasía tienen impuesto a las bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas tienen impuesto de la ley de alcoholes, los productos de carne tienen impuesto a la carne, los productos con harina tienen impuesto a la harina, es decir, hay varios impuestos que nosotros podríamos estar también recaudando con la venta a los que son los clientes, porque finalmente quien paga esto es el cliente final, ¿ya? Y por tanto lo que hace la empresa es tomar estos impuestos que está recaudando, después los entrega, se los tiene que entregar, digamos, a lo que es impuesto interno. Por tanto, sin embargo, eso inicialmente se deja fuera, no lo vamos a considerar por ahora, vamos a trabajar con un presupuesto de venta sin considerar ningún tipo de impuesto, pero se habla de que son para el neto, pero teniendo claro que esos impuestos posteriormente tenemos también que irlos registrando cuando veamos el presupuesto de caja, ¿ya? Porque ahí está el ingreso total que vamos a recibir, incluidos los impuestos. En este sentido, entonces, si estamos hablando de que estamos haciendo el presupuesto de venta, esta estimación de lo que va a ser la cantidad de unidades que nos podrían llegar a comprar y por tanto eso lo valorizan en dinero, hay que tener presente de que siempre hay un porcentaje de ventas donde no vamos a recibir el pago. Esa situación se denomina incobrable. Incobrable tiene que ver con aquellos clientes que han comprado, por ejemplo, a crédito y en algún momento, por diferentes situaciones, no pagan, ¿ya? Situaciones que, porque se quedaron sin trabajo, como está ocurriendo bastante, digamos, en este momento, porque están enfermos, fallecieron, porque desaparecieron, o no sé, siempre hay alguna situación por la cual hay un porcentaje de clientes que no pagan las compras que hacen, o todas, o las cuotas finales solamente. Por tanto, tenemos que tener claro de que del total de ventas estimadas hay un porcentaje que no vamos a poder cobrar, y eso hay que tenerlo claro. Debería ser, no sé, un 5%, un 10%, un 8%. La verdad es que el porcentaje incobrable depende mucho del tipo de negocio en el cual nosotros estamos insertos, depende mucho de lo que está pasando en la economía, con lo que el empleo y el desempleo y el crecimiento económico, por ejemplo, va a depender de los tipos de clientes también, ¿ya? Y de la capacidad financiera que estos puedan tener. Por tanto, el porcentaje no es una situación que sea igual para todas las empresas, sino que va a depender, digamos, también del comportamiento histórico de esto. Ahora, obviamente hay situaciones como la actual pandemia, donde hay una gran cantidad de personas que están quedando sin empleo, o que están en esta situación de intermedia, de no quedan desempleados, pero están recibiendo un porcentaje de sueldo mucho menor usando lo que es su seguro de garantía, que también hace que lo incobrable en este momento también haya aumentado por sobre la situación normal, ¿ya? Pero hay que tener claro que hay que tener ese porcentaje considerado al momento de establecer el presupuesto de venta. Y
El otro también elemento a considerar tiene que ver con la política de crédito que la empresa entregue. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, hay empresas que solamente se pagan en efectivo, hay otras que permiten pagar con algún tipo de tarjeta, hay otras que permiten pagar a precio contado en 3 cuotas, otros que permiten pagar en una cantidad mayor de cuotas, pero con algún recargo. Por tanto, eso también va a influir en lo que es el presupuesto de venta. ¿Ya? Porque si yo vendo 500 unidades hoy, no implica que, que esas 500 unidades que a lo mejor corresponden a 5 millones de pesos, no significa que yo reciba los 5 millones de pesos hoy día. Puede que lo reciba separados si estoy pagando, digamos, o estoy entregándole crédito a los clientes y un porcentaje de eso que no vamos a recibir. Bien. Y por último, en realidad no por último, pero sí para completar lo que está la lámina, hay que tener claro que a diferencia de otros presupuestos que vamos a desarrollar, como por ejemplo el presupuesto de compra, el presupuesto de producción, esos presupuestos están respaldados en otros. En cambio, el presupuesto de venta no tiene ningún otro presupuesto que lo respalde porque es el primero que se hace y se hace en función de una proyección o una estimación de lo que podrían ser las ventas que nos podrían realizar los clientes. ¿Ya? Por tanto, eso hay que tenerlo claro. Si bien este es el que da inicio y respalda a los demás, este no lo respalda nadie, excepto, digamos, las posibles proyecciones de venta que hagamos que pueden ser más o menos certeras en función de una gran cantidad de variables que hay que tratar de considerar. Si hablamos de lo que es la operación de la empresa, ya sea una empresa distribuidora, una empresa manufacturera, el presupuesto de venta es el primero que se debe realizar y que da origen, digamos, a todo lo que es el sistema presupuestario de la operación de la empresa. En este sentido, entonces, yo primero presupuesto cuántas ventas voy a tener que abastecer a mis potenciales clientes. Eso me permite determinar cuál es el presupuesto de costo de venta, es decir, cuánto yo debo gastar para generar esa venta. A su vez, este presupuesto de venta depende del presupuesto de compras. El presupuesto de compra, obviamente, depende de las materias primas que yo tengo que comprar para producir esa cantidad de unidades de vender y también del presupuesto de mano de obra. Por tanto, esa es más o menos como la relación que se da entre estos presupuestos desde el punto de vista de la operación. ¿Ya? El presupuesto de venta se nutre, es el que va a permitir generar el presupuesto de costo de venta y este a su vez permite determinar cuál es la cantidad a comprar de materia prima o insumos, es también en función de lo que son los inventarios ya existentes y que queremos mantener, y el presupuesto de mano de obra que corresponde a la cantidad de trabajadores y sueldos que hay que pagar. ¿Consultas? Hasta ahora. No, profe. Bien. No, profe, para nada. Bueno, bien. Veamos entonces cómo es la confección de este presupuesto de venta. Como les decía, para poder hacer el presupuesto de venta, primero tengo que tener una estimación, una proyección de cuáles podrían ser los ingresos futuros de la empresa, en otras palabras, saber cuánto me van a comprar los clientes. ¿Ya? Para eso entonces, para saber cuál es la estimación de estos ingresos, hacemos el pronóstico de venta. El pronóstico de venta no es lo mismo que el presupuesto de venta, uno nutre al otro, pero son distintos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo hago un pronóstico de venta? En términos simples, se podrían manejar dos tipos de métodos para generar el pronóstico de venta. Tenemos métodos no estadísticos, que tienen que ver con el conocimiento de algún experto en el área de venta en la empresa, donde ahí vamos a trabajar con pronósticos de venta que son personales y algunos denominados históricos, y también están los métodos estadísticos. Por tanto, para generar pronóstico de venta, tengo métodos no estadísticos y métodos estadísticos, y ese pronóstico de venta me permite hacer una estimación de cuánto es el ingreso por concepto de la venta de los productos o insumos que la empresa, perdón, de los productos o servicios que la empresa entrega, va a obtener. Ahora, yo les mencionaba que una cosa es el presupuesto de venta y otra es el pronóstico de venta. Para yo poder confeccionar mi presupuesto de venta, necesito primero hacer un pronóstico. ¿Ya? El pronóstico me va a entregar bastante información
respecto a cuál podría ser la cantidad de unidades que me van a comprar, pero no es el único elemento que yo debo considerar para confeccionar el presupuesto de venta. Es uno de los más importantes, pero también debería considerar otros factores, por ejemplo. ¿Ya? Tienen que ver factores como lo que es el periodo de tiempo. ¿Ya? Si estamos nosotros en una empresa que realiza juguetes, posiblemente en los meses de agosto, en los meses de diciembre, que es el Día del Niño y Navidad, son donde vamos a tener mayores ventas. Si estamos haciendo productos que tienen alguna otra estacionalidad, por ejemplo, que tienen que ver con el verano, o la primavera, o el invierno también, en esos periodos pueden haber mayores o menores ventas, y por tanto, esto también se tiene que considerar, el periodo de tiempo en el cual vamos a presupuestar lo que son las ventas. Así también hay que tener claro cuál es el perfil del vendedor o del equipo de ventas que tenemos. Hay equipos de ventas que son más eficientes que otros. Podemos tener, por ejemplo, dentro del equipo de ventas, personas que son nuevas como vendedores, por tanto, seguramente su inexperiencia que están recién adquiriendo nos ayudará a que tengan grandes ventas inicialmente. Hay un periodo, digamos, de aprendizaje que tienen que superar. También va a depender de la cartera de clientes. La cartera de clientes corresponde a los clientes que la empresa ya tiene, que han comprado en alguna oportunidad, y por tanto el equipo o los vendedores lo van a ir visitando periódicamente. Depende de los centros de venta, como podrían ser, por ejemplo, las tiendas que la empresa tiene. Si tenemos tiendas físicas o tenemos tiendas virtuales, eso también hay que tenerlo claro. También hay que tener muy presente quiénes son los responsables de la venta, ¿ya? Quiénes son si tenemos, por ejemplo, 10 sucursales, en cada sucursal vamos a tener responsables, y posiblemente algunos de ellos son más eficientes, son mejores en términos de generar ventas que otros, y por tanto también puede incidir en lo que son las ventas. ¿Ya? Y así como eso, hay otros elementos también que tienen que considerar, como por ejemplo elementos externos que tienen que ver con la economía del país, por ejemplo, o las variaciones de los precios. Por tanto, son varios los elementos que uno debería poder considerar al momento de hacer un pronóstico de venta. Dentro de ese, obviamente, el pronóstico, la estimación de venta no es lo más importante. Y por eso una cosa es el presupuesto, que considera todos estos elementos, y otra cosa es el pronóstico. ¿Ya? Teniendo eso claro, entonces vamos a pasar ahora a lo que es este desarrollo de pronósticos de venta. ¿Cómo puedo llevar a cabo los pronósticos de venta? Al respecto, el pronóstico de venta es una estimación de la cantidad de unidades que yo voy a poder vender, en otras palabras, que los clientes me van a comprar, que se puede expresar en términos físicos, cuántas unidades físicas vamos a vender, y eso se tiene que llevar a precios, perdón, a valores monetarios. ¿Cómo? Multiplicándolo por el precio. En general, el pronóstico de venta es una de las actividades que se hacen en la empresa que son más complejas de llevar a cabo. Complejas no en el sentido de que sean difíciles de llevar a cabo ni de hacer, sino que complejas en el sentido de que depende de una gran cantidad de variables que pueden afectar positiva o negativamente las ventas reales. Cuando yo proyecto ventas en un periodo de tiempo, mientras más largo sea el periodo de tiempo, obviamente el grado de acierto tiende a verse afectado más fuertemente. Por ese motivo, una de las cosas que se suele hacer es que se le pide hacer pronósticos de venta a varias personas, a varios responsables, y que ellos después se pongan de acuerdo y traten de llegar a un consenso, cosa, digamos, de que todos puedan aportar desde su mirada, y por tanto, ojalá tener una expresión, un pronóstico de venta, una proyección de venta que considere, digamos, más elementos. Además, bueno, aquí quiero mencionar que tenemos dos metodologías para hacer pronóstico de venta, una que son con método estadístico y otra con método no estadístico. Sería conveniente, digamos, tener varios de ellos para poder combinarlos y poder entonces ir precisando mejor lo que es esta situación. Bien,
En el pronóstico de venta, los factores que se tienen que considerar son los siguientes. Las situaciones externas que están pasando en el entorno cercano o macroentorno que pueden afectar positiva o negativamente a la empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa con la competencia? Si la competencia decide lanzar una promoción con descuento de precios, eso obviamente va a afectar negativamente nuestras ventas. Tiene que ver con lo que pasa con los clientes también. Si los clientes entran en algún tipo de dificultad económica, a lo mejor no van a tener la posibilidad de pagar o no. Si yo estoy vendiendo un insumo, por ejemplo, a otras empresas, las empresas están con problemas de venta, van a empezar a comprar menos y por tanto yo me voy a ver afectado también. Pero esos son factores objetivos que están pasando fuera de nuestra empresa. También tenemos que conocer la situación que está ocurriendo en la economía. Bueno, todos ustedes ya tienen claro que estamos pasando no solamente Chile, sino que a nivel mundial, y eso ya lo pronosticó y lo proyectó lo que el Fondo Monetario Internacional, que a nivel mundial vamos a entrar en una recesión. Incluso se habla, digamos, de cuánto es la cantidad de caída que podría tener la economía chilena. Algunos hablan que podría ser entre un 4 y un 7%, ojalá sea lo menos posible, pero dada la situación que estamos viviendo desde enero prácticamente, es muy difícil que no tengamos esa situación y cuánto nos vamos a demorar en salir de ella. Ya los más entusiastas hablan de que recién el próximo año deberíamos poder tener un buen repunte y otros incluso hablan de un periodo más largo. Entonces eso también afecta lo que está pasando con la economía a lo que son nuestras ventas. Otro elemento a considerar son las ventas de periodos pasados. Cuando la empresa ya ha tenido un cierto periodo de tiempo funcionando, va a tener ventas de años anteriores y por tanto es un elemento que yo debería considerar al momento de poder hacer un pronóstico de las ventas futuras. También hay que tener presente que los pronósticos de venta lo hacen personas, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos métodos que no son estadísticos, ahí el factor humano es muy relevante. Y las personas suelen tener algún tipo de subjetividad, muchas veces que a lo mejor ni siquiera la tienen clara o la tienen presente, pero está implícita en ello y por tanto eso hay que tratar de irlo reduciendo, ojalá eliminarlo, para que no afecte nuestro pronóstico, ¿ya? Subjetividades como, por ejemplo, podría ser de que tengamos personas que están haciendo el pronóstico de venta que son muy conservadoras y por tanto siempre ellos estiman ventas más bajas de lo que podría hacer, cosa de no verse afectado tan fuertemente, pues más conservadora. Por otro lado, podríamos tener a lo mejor algún encargado de venta que sea mucho más agresivo y por tanto o mucho más entusiasta y puede proyectar ventas mucho mayores y eso tiene que ver con cosas subjetivas a lo mejor propias del individuo. También hay que tener claro de que pueden existir sesgos dentro de las personas que están haciendo los pronósticos de venta. Por ejemplo, podría ser que tengamos algún sesgo consciente o inconsciente, en el sentido de que si yo tengo en la empresa 5 tipos de productos distintos, yo tengo cierta inclinación a que hay uno que se va a vender, tengo el olfato, no sé, la inclinación de que uno se vende o se va a vender más rápidamente que otro, y por tanto podría salir mi pronóstico de venta sesgado positivamente hacia esos, hacia los productos A, en desmedro de los productos X, por ejemplo, que yo considero que se venden menos, ¿ya? Pero puede ser dado un sesgo, una tendencia, digamos, que la persona puede haber adquirido en algún momento. Y obviamente también está en función de cuál es la capacidad de proyección que pueden tener los encargados de hacer los pronósticos. Si usted se les pide hacer un pronóstico de venta ahora, si ustedes se colocan con un emprendimiento ahora, por ejemplo, ¿no? Quieren emprender algo y dicen, ¿cuánto va a vender? La verdad es que es muy difícil de saber porque no tenemos la experiencia, nunca nos han comprado. Es más, podría ser de que en una primera instancia nos compren mucho los conocidos, pero después ya la segunda o tercera vez no va a ser igual y por tanto eso puede ir fallando en algún momento. Entonces, la experiencia de las personas encargadas de hacer pronóstico de venta ayuda bastante a que ellos vayan consciente o inconscientemente incorporando todos los factores que influyen y van siendo más certeros en lo que es la proyección de las ventas futuras. Bien, ¿consultas hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. Bien, me queda un minuto y algo, así que voy a dejar la grabación acá, cosa de que la próxima parta inmediatamente con lo que son los métodos
primero con el método no estadístico y después con el método estadístico. Cosa que no queden cortadas, que estemos a la mitad de un método, digamos, tengamos que partir de nuevo. Así que voy a cortar y nos encontramos ¿le parece en 5 minutos? Yo voy a hacer un...